la gerontología o la geriatría, y por lo tanto cuando le propuse a ella los temas es casualmente para que empecemos por donde tenemos que comenzar, ¿no? En medicina generalmente tenemos la entrevista y la evaluación semiológica. En gerontología, con más razón, necesitamos profundizar todo lo aprendido o reaprenderlo de alguna manera, ¿no? Para adelante, vengan para adelante, adelante. Así parece que somos más. Y yo la verdad que mi intención es transmitirles a ustedes de alguna manera, a pesar que yo comencé hace muchos años, y el consultorio, que cuando yo empecé a hacer consultorio, los pacientes míos eran pacientes de PAMI, porque era un consultorio de PAMI, empecé a descubrir de alguna manera la especialidad, fundamentalmente por lo que me transmiten los viejos. Por supuesto, uno tiene que asociar, ¿no? Y van dejando enseñanza las cosas que uno escucha o las dificultades que uno tiene para devolverlas, ¿no? A las cosas que escucha, porque el paciente que está delante, a diferencia de muchos, viene por un síntoma, pero detrás de ese síntoma hay una persona con pluripatología y con otros problemas que de alguna manera están asociados y que nosotros no de alguna manera lo indagamos como corresponde. Esto es un trabajo que es la percepción de la enfermedad del adulto mayor, y que, digamos, me surgió este trabajo a partir de de un caso clínico que tuve en el consultorio, una paciente que joven, 50 y pico, y que me dice que me había visto porque habitualmente me suelen hacer algunas entrevistas en algunas columnas, en algún diario, y me había escuchado, y entonces ella vino, yo le decía, bueno, el saber envejecer. Y ella vino, una mujer joven, 50 y pico de años, y venía a decir casualmente que quería aprender a envejecer y por lo tanto quería hacerse un chequeo y ver qué es lo que podía encontrar yo. En esa escucha, yo de alguna manera tengo una impresión, una percepción de algo que sucedía en ella y que como que no estaba jerarquizado en ella, y que era, ya les cuento, algo que no tenía que ver con la enfermedad en sí. Entonces le pido toda una rutina. Cuando vuelve me dice, bueno, que ella había un poco hurgueteado los informes y que le resultaba por lo menos que estaban las cosas normales. Entonces, efectivamente, después de evaluar una historia clínica muy, digamos, en donde yo generalmente siempre lo hago, y es utilizar una historia clínica, nada más que uno como que va haciendo la masa, le va adaptándola, ¿no? a esa historia clínica que nos enseñaron en semiología, que realmente tiene que ser, tenemos que tener un enfoque bien holístico del paciente. Entonces cuando me toca devolverle, hacer la devolución, le digo que sí, que estaba todo bien, pero que yo pensaba que ella tenía que resolver una cosa. Y entonces me dice que su soledad. En ese momento la señora estalla en llanto, y nunca más supe qué pasó con esa señora. Yo había escuchado algo que ella de alguna manera escondía, a lo mejor inconscientemente, pero yo en el interrogatorio pude ver que ese era un problema y que no tenía que ver con lo que habitualmente uno ve o con lo que uno concurre
o cuando viene un paciente que dice que tiene tal cosa. Yo eso pude ir viéndolo en mi consultorio, un paciente que venía y me decía una cosa, y en la tercera o cuarta consulta, realmente que aquello empezaban a aparecer otras cosas. Y entonces, hablando con Jorge Bianchi, vos lo conocés, el profesor Bianchi, él ha sido, los que estudiaron en Tucumán, fue titular de la cátedra de metodología de investigación y de antropología médica. Bianchi, uno de anteojo, canoso, ya grande. Entonces somos muy amigos y yo le comenté esto, lo que me pasaba. Y entonces, y esto también para incentivarlos a ustedes, que muchas veces no hay que salir a buscar o hacer un trabajo de investigación, qué sé yo, con grandes costos. No, esto eran 50 historias clínicas de mi consultorio. Básicamente el trabajo lo ubicamos dentro de la psicología de la salud. Ya en ese momento, digamos, tenía que ver con esto que yo había visto, que no era lo médico exclusivamente, sino que era una escucha psicológica de alguna manera que yo, desde el punto de vista médico, no estaba capacitado para, digamos, de alguna manera contenerlo o hacer la devolución o si quiere sugerir algo. Lo había dicho sin ninguna duda torpemente porque esa era mi percepción y esa percepción que yo había tenido se convalidó con el estallido de esta mujer. El propósito fue trazar un perfil de la percepción de síntomas de enfermedad por adultos mayores, considerando las variables edad, sexo, sueño, movilidad, energía, dolor, reacciones emocionales, aislamiento social, temblores y mareo. Estas eran variables que de alguna manera se presentaban en las 50 historias clínicas, que eran los síntomas con los cuales el paciente, venía a la consulta. Por supuesto, la otra, edad y sexo, y otras, ¿no?, que tienen que ver con las sociales, etcétera, la constitución del grupo familiar, que nunca lo preguntamos, pero en gerontología, digamos, y en geriatría, es hasta, yo diría, una torpeza médica no hacer lo que se llama una valoración geriátrica integral, en donde tenemos que, por supuesto que es un entrenamiento y que lo tenemos que lo iremos haciendo, no escribiendo, pero sí preguntando cosas que empiecen a aflorar y jerarquizar algunos síntomas que van apareciendo, como para ir viendo y profundizando realmente en lo que es importante en esa consulta. El método, los datos obtenidos de 50 pacientes que concurrieron al consultorio, tuvimos dos fuentes. Por una parte, la información proporcionada por el paciente durante la anamnesis y registrada en su historia clínica, y por otra, la proporcionada a partir de